Saludos a todos, les traigo un nuevo video de lo que es otra estrategia para mercado TC. En este caso voy a empezar con un monto de $6 en un tiempo de expiración de 1 minuto. ¿De qué consta esta estrategia? Bueno, voy a utilizar dos indicadores. Primero debo entender la tendencia siempre, es decir, la tendencia macro es la que me interesa a mí. Entonces yo siempre observo M1, M5, cuándo voy a entrar o hacia dónde voy a entrar. Iría a favor de la tendencia. Si el M5 me muestra la baja, yo buscaría entradas a la baja cuando se confirme la entrada en base a fractal. Primero vamos a la configuración. Voy a utilizar el indicador Williams R14. Bueno, 14 periodos en estilos. Le ponemos 1, 1, 1. 20, 80 serían las líneas que se ven allí. Y le dan guardar. Luego vamos al fractal. Vamos aquí a configuraciones. Vamos a poner 6 periodos estilos como se observa aquí. Verde, bueno, aquí puede invertir, ¿no? Para que no se confundan, podemos poner rojo y verde, ¿no? Cuando me indica la entrada y guardar. Y listo. ¿En qué consta la estrategia? Cuando el fractal me marque la entrada y el Williams esté en la parte baja, a favor de la tendencia yo entraría hacia la baja o hacia el alza. Más o menos explicado la estrategia, voy a buscar una entrada y cuando la tenga voy a explicarla. Así que ya regreso, voy a buscar la entrada. Ok, tengo una entrada a la baja en AUK NZDOTC. Vamos a agregarla a favoritos. ¿En qué consiste esta estrategia? Simplemente, bueno, vemos que el precio está ya en zona de venta, es decir, el precio está cayendo. El Williams me ubica una zona al alza, a la baja, en base a un patrón, ¿no? Pero más que todo el fractal es el que me confirma. Y si observamos más o menos la acción de precios, vemos que el precio, aquí el precio hace una resistencia. Mira, el precio llega muy cerca y no pasa. ¿Por qué entra a la baja? Vamos a observar. El precio viene cayendo hace rato. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención. En mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. Y en M5 se ve rechazo, miren. Sí, se ve una tendencia a la baja, un movimiento muy fuerte a la baja. Por eso la entrada es a la baja. Claro está, JTC 15 segundos puede ser volátil, pero bueno, así es esto, ¿no? Así funciona el mercado OTC. Voy a esperar a ver cómo va el cierre de la primera operación. Ok, mire, posición ganada en AUK NZOTC. Tenemos el primer acierto. El Williams me indicaba que estaba en zona ya, va a la baja, está en zona de ventas, el precio está retrocediendo y el fractal se marcó. Así funciona la estrategia. Así que vamos a conseguir otra entrada. Voy a aplicar interés compuesto y cuando tenga la entrada la voy a explicar. Ok, entrada al alza en el par NZDJPY. Observemos, me está marcando el Chaos, está marcando, bueno, que está dominando los alcistas, ya que el Williams me está indicando eso. Vamos a observar M1. M1 vemos fuertes velas al alza y pues la resistencia está arriba. Sí, hay un desplace, es decir, que hay oportunidad de que se gane esa posición. M5 no, M5 viene cayendo con fuerza. Uno dice, no, Wilson consiguió una entrada a la baja. Sí, también, pero todavía no frena para yo considerar la entrada. Quizás estoy arriba, sí, pero espero. Espero a ver cómo sale la posición de NZD JPY a 1 minuto en la zona de arriba. Ok, mire, voy a infarto en NZD. En este caso creo que, mire, me está marcando a la baja. Ok, entré a la baja rápidamente. La anterior quizás fue arriesgada porque estamos analizando el M5 y vemos que el precio viene cayendo y vemos rechazos. Quizás también fue arriesgada. Menos mal que no la perdí. El M1 se veía como un rechazo. Bueno, aquí me está confirmando el rechazo. Pero mire esto, en S15 cuando me confirma el fractal la entrada, justamente aquí me está dando la entrada a la baja por rechazo. Mire, el precio no pasa, no pasa, no pasa. Y creo que es la ideal, ¿no? Y también el punto de entrada era bueno, en una zona como de resistencia.
Me faltan 25 segundos para ver cómo sale la tercera posición. Quizás la segunda fue un error, la tomé muy arriba, porque estaba operando quizás contra tendencia, pero eso es bueno, que vean en los videos ese tipo de criterios, que uno puede entrar muy arriba y puede perder por una mala entrada, un punto de entrada muy malo. En este caso, bueno, mire, 6 segundos, ya falta poco y bueno, se ganó, sí reaccionó a la baja y la posición sale positiva en NZD. Última posición, bueno, en ese caso lancé el mismo monto, no lancé todo, no pasa nada, estamos aún en el límite de ganancia. Voy a buscar una última posición y cuando la tenga la voy a explicar. Eso es de práctica más que todo. Si el precio no pasa de la zona indicada, pudiera ser de que la entrega sea al alza, porque mira, aquí no pasa, no pasa, y si el fractal aparece en un punto muy bajo, pues el precio subiría a venta, ¿no? Ya que, bueno, este Williams está invertido, 80, mire, 80, 20. Me indica lo contrario, el Williams. Pero espero a que aparezca el fractal para yo considerar la entrada. ¿Qué función tiene el fractal? La función es que él aparece cuando ya no hay mínimos. Si pasan 6 velas y no hay un nuevo mínimo, el precio puede tender al alza. Claro está, si sube un golpe, pues la entrada sería muy tarde, en un punto muy alto. Hay que ver eso también, ¿no? Tengo la entrada a la baja en este par. Amazon. Bueno, vemos una especie de resistencia. Vamos a ver el M5. El precio, bueno, está haciendo una resistencia en esta zona. Más o menos por allí. Sí, mire, está la resistencia. Es un criterio bueno de entrada, ¿no? Entrar en resistencia. El Williams, bueno, está muy alto. Se observan, ha intentado subir y no pasa. Y el precio rechaza. Y el fractal chart se activó justamente hace un rato. Hey, espera un momento. Antes de ver el resultado de esta operación, ¿qué tal participar por una cuenta de $100 para probar la estrategia que te enseñé en el video? Es fácil, deja un comentario positivo y únete a mi grupo de Telegram con el enlace en la descripción. Vamos a aprovechar. Así que bueno, vamos a ver, 20 segundos, última posición. Mercado TC. Ahora dice, uy, no, mire, se activó el alza, pero bueno, en resistencia no entraría. Aunque pudiera ganarse, pero no la tomaría al alza porque está en una zona de resistencia. Hay que ver también los chavos, ¿no? Hay que ver también los fractales, ¿no? Donde están ubicados para buscar un punto de entrada óptimo. Ok, mire, posición ganada. Reaccionó, no es que reaccionó de un golpe, sí, como aquí, pero sí está rechazando. Bueno, se ganó por punto, es decir, la estrategia me está dando entrada en base a que estaba ya en un punto muy alto y fractal me indicaba entrada a la baja y el punto de entrada de la resistencia. Pueden filtrar las entradas por soporte de resistencia y eso le puede dar un buen punto de entrada. Subí mi cuenta de 6 a $62, es decir, casi 10 veces, bueno, con un monto muy bajo. Esta estrategia puede ser buena, hay que practicar mucho. No se trata de seguir entrando y entrando y entrando. Si no entiende la estrategia y toma cualquier fractal, puede perder. Hay que también estudiar un poco la estructura de ese par para que usted entienda dónde debe entrar y dónde debe no entrar. Así que bueno, espero que este video haya sido de ayuda. Le agradezco que dejen en los comentarios sus opiniones, a ver qué tal ha funcionado. Les deseo buenas sesiones de trading. Nos vemos en un próximo video o en las sesiones en vivo del canal y que tengan un feliz día. Hasta luego.